Mi papá no lo sabe, pero lo escuché decirle a otro chico que ojalá él fuera su hijo. Así que le di exactamente lo que pidió, y desde entonces lo trato como a un extraño. Tenía 14 años cuando escuché las palabras que partieron todo entre nosotros. Estábamos en el torneo de béisbol de mi hermano Evan, el favorito de la casa. Él tenía 16, el lanzador estrella, el hijo que nunca se equivocaba. Yo jugaba fútbol, pero a mi papá jamás le importó. Nunca fue a mis partidos. Siempre salía con la misma lista de excusas, que tenía trabajo, que había tráfico, que el auto falló, que le dolía la cabeza, lo de siempre. Pero a los partidos de Evan no faltaba ni enfermo. Ese día recordé que había dejado mi celular en la camioneta y regresé a buscarlo durante la séptima entrada. Fue entonces cuando lo escuché. Papá estaba en el estacionamiento hablando con otro hombre, un papá que se quejaba de su hijo, diciendo que era flojo y sin ambición. Papá se rió y respondió, pues cámbialo por el mío. Hubo una pausa y luego dijo, no por Evan, claro, por Noah. Ese ni se nota que existe. Los dos rieron. Papá añadió entre carcajadas, a veces veo a Evan lanzar y pienso, ¿qué habría pasado si hubiera tenido dos como él en lugar de uno que apenas sirve? Eso sí sería suerte. Me quedé congelado detrás de la camioneta, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. Mi propio padre, burlándose de mí como si fuera un chiste. Esperé hasta que se fueron y regresé al asiento del copiloto. Me quedé ahí, en silencio, hasta que terminó el juego. Cuando papá volvió con Evan, venían riendo, comentando los lanzamientos. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y esa fue la última vez que hablamos de verdad. Desde ese día, decidí cumplir su deseo, ser el hijo que nadie nota. Dejé de buscar su aprobación, de contarle mis cosas, de pedirle que me acompañara a mis partidos. Cuando preguntaba cómo me había ido, le respondía con una sola palabra, bien. Cuando trataba de conversar, yo asentía o me iba. Al principio no notó nada. Estaba demasiado ocupado con Evan y su mundo perfecto. Pero con el tiempo empezó a inquietarse. Tocaba mi puerta, preguntaba si quería salir a jugar, ofrecerme comida, llevarme al cine. Yo siempre tenía una excusa lista. Tarea, cansancio, nada de hambre. Evan lo notó primero. Una noche me preguntó qué me pasaba, por qué trataba así a papá. Le dije que solo le estaba dando lo que pedía, un hijo menos del que preocuparse. Cuando cumplí 16, papá ya estaba desesperado. Comenzó a ir a mis partidos sin avisar. Se quedaba en la orilla del campo tratando de encontrar mi mirada. Yo lo veía, pero no sentía nada. Después se me acercaba para hablar y yo lo escuchaba con cortesía, como si fuera un vecino amable. Era exactamente lo que él había dicho que quería, un hijo que pasara desapercibido. Pasaron los meses y papá empezó a notarlo de verdad. Ya no era el mismo hombre confiado que llegaba gritando el nombre de Evan cada vez que entraba a la casa. Ahora se le notaba cansado, tenso. Intentaba hablar conmigo, pero ya no sabía cómo. A veces se quedaba parado en la puerta de mi cuarto, con medio cuerpo adentro y medio afuera, como si no supiera si tenía permiso de pasar. Me preguntaba si quería acompañarlo a comprar algo o ver un partido juntos. Yo siempre decía que tenía cosas que hacer. No lo miraba ni un segundo más de lo necesario. Al principio pensé que se rendiría rápido, pero no. Empezó a insistir. Me dejaba notas cortas en el escritorio. Te compré tus galletas favoritas. Buena suerte en tu juego. Estoy orgulloso de ti. Nunca respondía a ninguna. Un día, incluso apareció en mi entrenamiento sin avisar. Estaba parado a lo lejos, con las manos en los bolsillos, mirando en silencio. Cuando terminé, se acercó y me dio una palmada en el hombro. Buen partido, hijo, dijo. Gracias, señor, respondí sin pensarlo. No sé si lo hice a propósito o fue puro reflejo, pero el cambio en su cara fue inmediato, como si esa palabra lo hubiera golpeado. Señor. Desde entonces no volvió a mirarme igual. En casa, Evan empezó a ponerse nervioso con todo eso. Una noche entró a mi cuarto con la puerta medio abierta. ¿Qué traes con papá?, me preguntó. Está todo el tiempo preguntando por ti. Dice que ya no sabe qué hacer. Yo seguí escribiendo en mi cuaderno sin levantar la vista. Nada. No es nada. Se nota que lo odias. No lo odio, dije tranquilo. Solo estoy cumpliendo su deseo. ¿Su deseo? Sí. Que yo no existiera. Evan se quedó callado. Se fue sin decir nada más. Con el tiempo, mamá también empezó a darse cuenta. Las comidas familiares se habían vuelto silenciosas. Papá intentaba conversar, pero sus intentos eran torpes y forzados. A veces decía algo como, vi que ganaron su último partido, Noah, y yo solo asentía. Nada más. Parecía que cada palabra mía le dolía más que un grito. Pero no me importaba. No después de lo que había escuchado. Lo que no imaginaba era que todo eso iba a llegar a un punto de quiebre. Fue en la graduación de Evan, 2 años después de aquel torneo. La casa estaba llena de familiares. Todos hablaban de los planes de Evan, de sus becas, de su futuro brillante. Papá estaba en su elemento, riendo, abrazando, contando anécdotas. Cuando se levantó para dar un discurso, pensé que diría lo de siempre, pero esta vez me mencionó a mí. Tengo 2 hijos, dijo, con la voz un poco quebrada. Uno que ya empieza su camino en el béisbol profesional, y otro, Noah, que me enseña cada día que no hay éxito más grande que verlos convertirse en buenos hombres. Me miró directamente a los ojos. Noah, sé que no siempre estuve ahí como debí, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. La gente aplaudió. Todos sonrieron. Yo lo miré sin expresión, y solo dije, gracias, señor. El silencio que siguió fue tan denso que podía oírse el sonido de los cubiertos. Mamá me miró horrorizada. Papá bajó la vista y por primera vez en su vida no tuvo palabras. Después de la fiesta intentó detenerme en la cocina. Noah, por favor, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? De nosotros. De lo que sea que esté mal. No hay nada mal, señor. Todo está bien. No me digas así. Soy tu padre. ¿De verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hijo, no sé qué hice para que me trates así. Claro que lo sabes. Solo que no quieres recordarlo. Lo dejé ahí, parado, con la mirada vacía, y subí a mi cuarto. Desde entonces empezó a dejar notas debajo de mi puerta. Mensajes cortos. Te extraño. No sé qué hice. Por favor, háblame. Ninguno obtuvo respuesta. Yo ya había cumplido su deseo. Tenía exactamente lo que había dicho que quería. Un hijo olvidable. Uno que no se nota. 4 años habían pasado desde aquel día en el estacionamiento. 4 años desde que escuché a mi padre decir que desearía poder cambiarme por otro hijo. Y aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo, era como si fuéramos extraños.